La apostasía, del Diccionario Bíblico Ilustrado. Apostasía, transcripción exacta de la palabra griega apostasía, defección, revuelta, que en el griego clásico era un término técnico de la política. Por ejemplo, la rebelión contra el poder gubernamental, sea el rey o la patria. Ese significado secular se conserva en la 70. Génesis 14:4, Segunda de Crónicas 13:6, Ezequiel 17:15, Nehemías 2:19, 6:6. Traducción de la raíz hebrea MRD, rebelarse. En el sentido religioso de apostasía es de origen bíblico. Señala en sentido amplio rebelión contra Dios, es decir, no obedecerlo ya sea por seguir falsos dioses, la idolatría, o desviación moral de la ley. En la 70 ya aparece con ese significado. Deuteronomio 32:15, Josué 22:18-23, Jeremías 2:19, 3:14, Daniel 9:9. Ejemplos de la apostasía en el Antiguo Testamento son los reyes Acaz, Segunda de Crónicas 29:19, Manasés, Segunda de Crónicas 33:19, y el pueblo de Israel, Isaías 1:2-4, Jeremías 2:1-9. En el judaísmo tardío, la adopción de prácticas religiosas paganas de los judíos se consideraba la apostasía del Pacto Santo, Primera Macabeos 1:15, de la religión de sus antepasados, Primera Macabeos 2:15-19, y de las leyes, Segunda Macabeos 5:8. Cuando nos referimos a la apostasía dentro de la Iglesia, tenemos dos puntos que tomar en cuenta. Alguna persona que renuncia a su fe para irse por otra, o simplemente, como dicen algunos, ya no creer. Esta apostasía es muy común y la vemos constantemente desde Martín Lutero, con más fuerza y recientemente con tantas sectas y o religiones que vemos nacer a cada momento, de acuerdo con el profesor B.J. Oropesa. Las causas de la apostasía pueden ser tentaciones, idolatría, inmoralidad sexual, codicia, etc. Engaños. Cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas que amenazaban con seducirlos fuera de su devoción pura a Cristo. Persecuciones. Cristianos que fueron perseguidos por los poderes gobernantes de la época por su lealtad a Cristo. Entonces, la apostasía es el abandono de la verdadera fe para pasar a la militancia activa en contra de la fe dejada atrás. No es un cambio de iglesia, es una guerrilla desatada a la fe abundante. A eso se le llama el síndrome del divorciado. Una persona conscientemente culpable del fracaso del matrimonio, pero que no es honesta, comienza a poner toda la culpa de su fracaso en otra parte para autojustificarse. Así los apóstatas que interiormente se sienten culpables del abandono de su fe por presiones internas o externas, comienzan a echar la culpa de su apostasía a los errores de la iglesia. Estos se hacen militantemente agresivos y ácidos en contraste con quien encuentra una verdad que lo hace tolerante hacia el equivocado. Estas personas, apóstatas agresivos, no quieren convencer, quieren herir, quieren denigrar, quieren ofender a quienes su subconsciente les dice que están manteniendo una actitud digna. Es un problema espiritual y emocional. El apóstata no oye, el apóstata no quiere entender, el apóstata no quiere dialogar, el apóstata quiere destruir lo que para él es un reproche interno de su fracaso. Y Jesús nos avisa, Mateo 24 y siguientes, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Segunda Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os
No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Esta gran apostasía es en realidad una señal del fin de los tiempos, y ya no se trata de aquellos que salen de la iglesia, sino que, dentro de la iglesia, enseñan con falsedad, tanto que dicen que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La advertencia es muy clara, pues en este sentido, después del Concilio Vaticano II, han aparecido sacerdotes, laicos, teólogos y hasta obispos que se empeñan en contradecir y enseñar doctrina diferente a la de la Iglesia, haciendo sus propias doctrinas e interpretaciones como si fueran verdaderas. Sigue Pablo, 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Podemos leer que sigue advirtiendo los tiempos finales, y lo triste es cómo los fieles le hacen caso y le siguen. 1 Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí no solo advierten, sino que nos pide a nosotros, a cada uno de nosotros, tener cautela y probar si es Dios o no, pues sus doctrinas son del mundo. 2 Juan 1. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y aquí Juan nos da una pista preciosa. Tú perseveras en la doctrina de Cristo, de la Iglesia, o te fuiste a la primera porque no te gustó algo o alguien y le echas la culpa. Una característica del cristiano es la perseverancia. Pero ¿cuántos hermanos se van con los primeros vientos y terminan anunciando falsos evangelios? Si perseveras en su doctrina, tienes al Padre y el Hijo. Si no, es hora que analices tu situación. 1 Juan 2. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan insiste, si pones oídos en otros, en otra doctrina, te alejas tú solo de la verdad, que es Cristo Jesús. Pero insistes, ¿es este o aquel me enseñó la verdad? Y yo te pregunto, ¿cuál verdad? ¿La suya, la tuya o la que te conviene a título personal? Solo hay una verdad, Cristo camino, verdad y vida, y su doctrina fue confiada a los apóstoles y esta a su vez dejaron sus sucesores. 2 Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia habrá mercadería de vosotros con figuras fingidas,
Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene en ser peor que el primero. ¿Por qué mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es impresionante cómo las Escrituras nos han advertido y muchos siguen ciegos. Les presentaba primero cómo Cristo nos advirtió, y fue tan claro que el mismo Pablo retoma el tema para cuidarnos, para cuidar la iglesia. Juan hace lo suyo en sus cartas, y Pedro, a quien llamamos nuestro primer papa, también lo anuncia, y con palabras bien fuertes. Retoma la gran apostasía que inicia dentro de la iglesia, a como hemos expuesto anteriormente. Su anuncio advierte aún a aquellos que, conociendo la palabra, quienes recibieron el Espíritu Santo, yo diría sin temor, aquí que se refiere a obispos, sacerdotes, teólogos y demás maestros de la iglesia, incluyendo a los catequistas, quienes conocieron al Dios vivo y verdadero, pero cayeron nuevamente en el pecado y vuelven por sus caminos de injusticia, impiedad y mundanos. Muchos enseñan a su propia verdad, pero es contraria al Evangelio. Como ángel de luz vienen, pero con doctrinas mentirosas, falsas. Mas Cristo nunca nos ha quedado mal, y yo me confío en sus palabras. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Por eso, hermanos, no hay que temer, agárrense fuerte de Dios, con la oración, los sacramentos, la palabra, y sobre todo de su amor. Vendrán tiempos difíciles, mas con Cristo todo lo puedo, paz y bien.